Listo, ya estamos grabando y quiero presentar a mi invitado de esta noche, Miguel Ángel Olvera, que nos va a acompañar y va a ser el padrino de este programa de política transmitido en Latin Evolution Radio sin chayote. El nombre lo tenemos porque, como sabemos, la gran mayoría de la prensa mexicana y de gran parte del mundo se mueve justamente con eso, con el chayote. Ay, Y es ahí de donde salen las tendencias de las notas, pero este espacio va a estar diseñado para que nos podamos expresar, tanto los invitados como ustedes, público querido, sin tapujos, noticias que les vamos a dar sin chayote, sin tendencias, para que esté más informado que nunca. Miguel, por favor, preséntate con nosotros. hola, ¿qué tal? Les habla Miguel Ángel Olvera. Y pues yo soy estudiante de doctorado aquí en la Ciudad de México. Pero sin embargo, a pesar de que estoy inmerso en el área del doctorado en ciencias de la computación, a mí me encanta la política, pero no me gusta si bien participo en los procesos electorales de mi barrio, nunca me ha interesado ser político porque la verdad, ustedes saben bien que en México hablar de política es hablar de gente que normalmente son rateros, ¿no? Entonces, como yo ahí sí paso, entonces pues siempre he aprendido a diferenciar, ¿no? Prefiero ser una persona común y corriente que ser un político. Por eso es que yo nunca me dediqué a la política. Pero a diferencia de eso, siempre he estado al pendiente, ¿no? Siempre he estado al pendiente de cómo se han dado los procesos, porque yo, desde la primera vez que voté en 1976 hasta esta última en 2018, siempre he votado por la izquierda. Me Y consta. vamos, eh, el votar por la izquierda no fue más que nada porque simplemente, pues como yo vengo de la época del cambio, de allá del 68, cuando se dio ese gran movimiento de estudiantil, pues yo apenas tenía 10 años, entonces quiera uno que no, pues ese México que vivió totalmente limitado y inclusive la juventud en ese entonces era muy reprimida. Entonces, cuando creces con esa situación, te queda, crees, o sea, ves el México tan desigual en el que yo crecí, que pues obviamente si no te haces político o no te gusta la política, pues realmente sí siento que desperdiciamos gran parte de la vida, ¿no? O sea, porque no todo es fútbol y no todo es estar hablando de la religión y de las creencias que uno puede tener. Hay que ser político y hay que, por ejemplo, yo que ya tengo más de 60 años, siempre me gusta platicar de política y bueno, yo no tengo otro tema de conversación, aparte de lo científico, que de la política. Por eso estamos aquí con el buen Moy. Muchas gracias. Y aparte, Miguel fue parte de algunas secretarías, si la memoria no me traiciona. Ujú, Estuvo sí. también, no es actualmente columnista en un sitio web. ¿En cuál es, Miguel? Se llama noti.mx, es un lugar donde se llama Noticia Ejecutiva, así me pueden buscar, soy Miguel Ángel Olvera García y estoy para servirles. Y ahí pueden leer sus columnas y conocer la opinión muy bien fundamentada, por cierto, de nuestro querido Miguel Ángel Olvera, a quien conozco ya desde hace más de 10 años, si la memoria no me trae, no, ya 16 años, Mike, de conocerlo. Ya más. Sí. Y bueno, pues, su servidor, a pesar de que me han conocido por el programa de Exponiendo lo Oculto, en el área profesional me desenvuelvo como politólogo. He estado trabajando en Cámara de Diputados del Gobierno de México. He asesorado a algunos regidores,
en Naucalpan, algunos sindicatos también, y siempre también comulgando con la izquierda. ¿Por qué es importante señalarlo? A lo mejor puede que sea que nos tachen de tendenciosos, pero pues vaya que hasta hay artículos científicos donde ser de izquierda requiere un poco más de intelecto, ¿o no es así, amigo Miguel? Sí, claro, claro. O sea, normalmente, yo siento que la derecha siempre ha utilizado, varios sofismas, ¿no? Que es decir, tratar de implementar mentiras para que las creamos como verdades absolutas. Y uno de los principales sofismas es decir que la educación que es de flojera y que es más fácil ver el fútbol o ver las novelas y siempre eso lo hicieron de alguna manera para menospreciar a la clase obrera. Entonces, cuando uno piensa un poquito más, normalmente ve ese tipo de actitudes, por ejemplo, de la derecha en México, y la verdad, pues, para empezar, por ejemplo, analizando los pensamientos de la gente que está en el Zócalo de la Ciudad de México, en el movimiento Frena, pues la verdad es que no se ponen de acuerdo ni ellos, o sea, dicen tantas aberraciones que dice, bueno, este señor tendrá mucho dinero, pero la verdad es un completo ignorante, ¿sí? O sea, de que diga, no, pues es que Obrador nos lleva al comunismo. Y les pregunta a uno, bueno, ¿y usted qué sabe del comunismo? Y no te saben explicar. Pero lo que sí ellos saben es que repiten como pericos todo lo que escuchan de los intelectuales orgánicos, ¿no? Como Ciro Gómez Leiva ¿cómo se llama? Enrique Krause Que dicho y sea de puros, paso, esta semana fue señalado, o el fin de semana, si mal no recuerdo, en el New York Times, como uno de los difusores de fake news. sí. No, Y, Carlos Loret de Mola, o sea, ¿no? es Otro gran increíble ejemplo. cómo Carlos Loret de Mola cada semana dice mentiras y mentira tras mentira y siempre que dice, oye, no, pues es que son mis fuentes cercanas, mis fuentes de primer nivel, pero de ahí no lo sacas y son mentiras tras mentiras. Y bueno, lo bueno es que ya poco a poco la gente se da cuenta acá en México que, pues, la verdad, pues ahorita todo lo que eran los intelectuales orgánicos del pasado sexenio, pues ya casi todos han sido desplazados, porque de veras, o sea, y todas estas personas como Denis Dresser, como ¿cómo se llama? Carlos Marín. No, 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 no. O sea, gente que de veras, yo no entiendo que la única forma de que, porque estaban en la televisión y por qué se han mantenido en la televisión, pues es porque a los gobiernos anteriores, pues les interesaba que la gente estuviera mal informada, que no tuviera eh, nada de autocrítica, porque la autocrítica pues, era censurada. O sea, si se ponen a ver las noticias, pues no corrían. Y ¿No? entonces, pues sí hay una gran diferencia Hace ahora. poco sacó Andrés Manuel una tabla de cómo eran las notas que sacaban respecto a su gobierno, ¿no? Y pues más de la mitad de los medios sacaban más de la mitad de sus notas en contra del gobierno, sino que eso es algo inaudito cuando este gobierno federal en México ha sido en muchos años de los pocos que se ha preocupado por la gente, por hacer llegar los recursos directamente a la gente sin intermediarios, que es algo que enfada pero muchísima gente. ¿Por qué? Porque se beneficiaban sin hacer algo, se beneficiaban a sobremanera, cobrando comisiones, cobrando cuotas, algo que rayaba en la ilegalidad completamente, pero sin embargo era parte de una estructura política muy fortalecida
este Sí, por factor. el dinero. Pero bueno, afortunadamente ya no se pudo hacer fraude en esta ocasión. Quién sabe qué estaríamos ahorita si se hubiera cometido un fraude electoral más, como el de 2006, como los excesivos gastos de campaña del Ujú. 2012, en el que, por cierto, personajes involucrados aplaudían la Sí, claro. transparencia, la ejemplaridad con el que esos procesos se dieron, pero bueno, que hoy sabemos que estuvieron súper, súper amañados. Sí. No, y no hay que perder de vista una cosa, que si realmente este gobierno de la Cuarta Transformación, de la que se autodenominan, si realmente quieren hacer un cambio, sí, y bueno, hay que entender que esto es un proceso y que no se van a hacer los cambios de la noche a la mañana con la celeridad que uno quisieran. Hemos visto los que vivimos aquí en la Ciudad de México que sí ha habido algunos casos, ¿no? De cambios. O sea, ha habido varios cambios, pero que todavía no se reflejan, porque hay que entender que hay muchos infiltrados en el gobierno federal. Inclusive el propio presidente los ha denunciado. Por ejemplo, hoy en la mañanera de hoy denunció a los infiltrados que estaban en la COFEPRIS y que obviamente pues no les parece para nada que este gobierno compre las medicinas en el extranjero y que utilice inclusive a la Organización de las Naciones Unidas para adquirir los medicamentos de manera masiva. Y entonces, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que en el sexenio pasado había un cártel de medicinas donde curiosamente finísimas personas como Osorio Chong, como el que era Narro, Narro, ¿sí? Y como el otro, el que era gobernador de Sonora, ahorita se me fue su nombre, pero bueno, o sea, esas personas que todos estaban involucrados en el PRI, todos tenían sus empresas distribuidoras de medicamentos, ¿sí? Y era increíble cómo 9 empresas absorbían el 80% de todos los recursos que se compraban. Entonces, cuando estamos hablando de más de 40,000 millones de pesos, no, o sea, obvio, obvio que ese tipo de corrupción no la vas a contener de la noche a la mañana, ni 1 o 2 años. porque O además hay sea, que señalar que los sobreprecios eran excesivos, o sea, excesivos. hasta 1000%, si mal lo recuerdo, eran los Sí, sobreprecios que imponían y aparte bajo monopolio, ¿no? O sea, sí, no, pero lo más, ¿cómo explicarlo? Lo más vergonzante del asunto es que tú ibas a cualquier seguro social o ISSSTE y ya había un cartel ahí que decía, la medicina no hay, si quieren te damos un vale, pero mejor cómprala tú. Y ya está, la gente ya estaba acostumbrándose a comprar la medicina. ¿no? Y aparte Pero estamos al borde de la privatización de un sector así es, tan sí. esencial para los bolsillos mexicanos como es el sector salud. Sí, no, 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 no. O sea, de veras, era, como tú decías hace un rato, o sea, fue el hecho de que en el 2018 ya no se permitió que regresara ni el PRI, ni el PAN, ni el PRI. O sea, evitamos la catástrofe, de veras. Yo así lo veo. Porque un sexenio más, ya sea con Mid o con Anaya, estuviéramos peor. Sí, o sea, imagínense simplemente México con el retraso en cuanto a las unidades médicas, medicamentos, y luego con una pandemia que impacta totalmente al mundo, pues ¿cómo nos iba a ir? Pues de la patada, o sea, Bien. y entonces yo les puedo asegurar que si hubiera estado Mid o Anaya, lo primero que hubieran hecho era pedir al Fondo Monetario Internacional dinero para supuestamente para comprar medicamentos y pruebas y que no sé qué, y a la mera hora nos íbamos a enterar
que iban a hacer exactamente lo mismo que hicieron en el sexenio anterior, o sea, que todos esos medicamentos lo compran a sobreprecio, que no llegan los medicamentos y que pues la gente termina muriéndose porque no se tienen los medicamentos. O sea, Señalar también aquí que mucho de lo que ha hecho el gobierno federal respecto a la pandemia ha sido duramente criticado por los orgánicos, por los chayoteros, pero que ha sido imitado o aplaudido en el extranjero, ¿no? O sea, el hecho de que, sí, ha eh, sido reconocido de y que eso, pues cada que lo reconocen en el extranjero, parece mentira que, pues parece que a los conservadores les duele y les duele sobremanera. y no Fíjate, creo que cubran tampoco, por sí, cierto. O sea, el semáforo implementado, Europa ya lo está poniendo, Estados ujú, Unidos está por implementarlo. El, Hace poco sacó un cartel en Europa, en Naciones Unidas, donde claramente decía, el uso del cubrebocas no es suficiente, es cosa que suficiente. ha dicho Gatel desde el principio y que Desde el le han principio, sí. criticado y que Andrés Manuel que por qué no usa cubrebocas. Eh, Vamos, este tipo de situaciones que en verdad para quienes estamos conscientes de las grandes mentiras dichas en la prensa mexicana, de la prensa oficialista Oficialista. u oficialera, Sí, no, eh, de veras de es fundamentos. frustrante a veces, ¿no? Muy, Por muy, eso, volviendo un tantito con el cártel de las medicinas, uh-huh. este, yo por eso creo que cuando se robaron las medicinas del cáncer, no fue un acto fortuito, ¿no? No, no lo fue. Sino que fue exactamente este mismo cártel de las medicinas que está haciendo hasta lo imposible por sabotear todos los esfuerzos del gobierno para distribuir los medicamentos. Y bueno, o sea, también debemos de entender eso, de que hay infiltrados en el gobierno. Yo, por ejemplo, con este nuevo gobierno trabajé un año en la SEDATU y renuncié para irme al doctorado, pero en ese año que yo llegué, vi cómo hicieron selección de personal, pero a pesar de eso, pues digo, en un año de trabajar ahí, pues sí te enteras de que hay cuates que estuvieron o sea, que estuvieron relacionados con lo de la estafa maestra y seguían todavía trabajando ahí. Sí, no, Entonces, pues sí te das cuenta de que, pues sí hay cierta, vamos, a pesar de que llegó la tijera, necesita refinarse más para saber, ¿no? Y entonces, digo, este proceso va a ser lento, ¿no? Pero yo creo que más que nada lo que es alentador aquí es que por lo menos ya se está recomponiendo el panorama. Y el panorama no solo es en el aspecto, ahorita estamos tocando el aspecto de salud, pero también muchos aspectos, porque parecía, bien lo dijo Santiago Nieto un día. O sea, Santiago Nieto, de los primeros meses cuando empezó a trabajar, dijo, no, es que estos cuates del PRI, o sea, del sexenio pasado, no dejaron una piedra sin labrar. O sea que por todos lados que él buscaba, había corrupción. sí, En las, o sea, estancias, en escuelas, en en las becas, escuelas, en este ejemplo claro de, por ejemplo, de los apoyos al cine, o sea, dice que me encanta cómo narran, bueno, me encanta por decirlo de un modo descabellado, cómo narran esa parte, la prensa chayotera, de decir, es que Andrés Manuel está quitando al arte y la cultura, y desafortunadamente mucha gente lo repite como algo verdadero, o sea, como si le sí, estuviera como si de quitando veras fuera. al artesano, como si estuviera quitando exposiciones a nivel internacional, como si estuviera quitando la beca al próximo Cuarón, cuando lo que está haciendo es quitarle el subsidio a la próxima película de Derbez. O sea, Claro, qué claro. este,
¿En qué favorece a la nación un No Manches Frida 3? No, pues no, para nada, en nada, Y eso es sí, algo que me gustaría que a lo largo de las transmisiones de este programa podamos señalar, eh, claro, que ese tipo de cosas no se dejen llevar por lo que dicen la sí, Televisa, TV sí, Azteca al respecto, porque no, o sea, se está combatiendo la corrupción eh, como jamás, nunca antes en la historia moderna de México. no, y otra de las cosas que también debemos de reconocer es que la actitud que tenemos del presidente es de una persona que trabaja de lunes a viernes en la Ciudad de México y sábados y domingos sale a los estados a supervisar obra. O sea, eso yo quisiera preguntarle a cualquiera de los, ¿cuándo se había visto que un presidente supervisara obra? Y que Así, da lo mismo llegar a la ciudad capital como a los lugares más lejanos, ¿no? hace Entonces, poquito, eh, no nos dejas desarrollar el sí, tema. Hace poquito se reveló la agenda de Calderón de los últimos 2 años, en los cuales tuvo 0 eventos cero eventos. mañana, que diga, en la tarde y en la noche. Los últimos 2 días, de lunes a domingo, no hizo nada. Bueno, Sobre todo en la tarde, porque ahora Olga Gorna en su libro Felipe el Oscuro dice que él todos los viernes le gustaba trabajar hasta las 5 porque de 5 hasta morir era la hora del amigo, del 2 por 1. Y prácticamente se daba sus encerronas ahí en con sus cuates, ahí en Los Pinos, no, está interesante. Yo sé que ahorita, pues casi, ¿qué les gusta? 15 años después, como que cualquiera puede decir, no, pero eso ya es intrascendente, pero no. O sea, eso lo debemos de resaltar. O sea, cuando ves a un presidente que está trabajando, por ejemplo, este viernes pasado, el sábado pasado, el señor nada más supo que había desbordamiento de la presa Peñitas y dejó colgado de la brocha al gobernador de Nayarit y de Nayarit se fue a Tabasco y resulta que llega Andrés Manuel y empiezan a recorrer las comunidades afectadas y resulta que el gobernador no había ido. imagínate. Imagínate, ¿cómo es posible que llegan juntos el gobernador y el presidente? No, 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 o sea, de veras, son cosas bueno, los chayoteros van a decir, no, que eso es mentira. Ahora lo están criticando que como se fue volando y que no se metió ahora sí que a los ríos, que no se quiso ensuciar los zapatos, imagínate, pero bueno, digamos. Sus críticas absurdas, o sea, tantas cosas que les taparon a Peña, a Calderón, a Fox. Por Dios, o sea, hay bibliografía para aventar al aire de todas las porquerías que realizaron estos personajes y de los Pues cuales sí. no dijeron nada, al contrario, hubo No, pues muchos periodistas muertos que intentaron cubrir, gente que lo sigue cubriendo, gente que sigue revelando cosas que hicieron estos presidentes, como Anabel Hernández, ujú. que definitivamente viven con seguridad todo el tiempo. Sí, no, y viven en el exilio. Por ejemplo, Anabel vive en Italia. O sea, y cuando se fue de aquí, ella dice que se fue con un chaleco antibalas, porque sabía que la iban a matar. Entonces, imagínate, digo, ella como sea lo contó, pero ¿cuántos periodistas no lo contaron? ¿Sí? Entonces, ahora que está el proceso en Estados Unidos, en Nueva York, de Genaro García Luna, este, pues por más que te quieran decir que no, que él era el super policía y que tenía todo controlado y que él no tenía nexos con el cártel de Sinaloa y Y que, el modo en y como que lo dice Calderón, dice, ay, de haber sabido.
de haber. Creo que no lo hubiera contratado, ¿eh? No, ahora resulta, ¿no? Y aparte puede que no lo hubiera contratado, o sea, Sí. igual y sí, No, pero igual y no. no, pero es absurdo, es absurdo. Lo que pasa es que este señor ya, yo digo que ha matado con el alcohol tantas neuronas que luego ya, además es, si lo conocemos de que es de mecha corta, que nada más le dice en mi alma y luego saca muchas cosas, pero la verdad es que no tiene, lo que menos tiene este expresidente, digo, se la perdonas un poco a Vicente Fox porque, pues sí, era medio tarado, ¿no? Porque de veras, era muy ignorante, ¿no? Pero este cuate que según habla inglés, ¿sí? Porque sí habla fluido el inglés, porque estudió creo no me acuerdo si Harvard o Yale, Harvard, sí me acuerdo. en Harvard. Entonces, bueno, se la pasas, pero lo que nunca va a poder reconocer, y yo creo que con eso, es decirle, a ver, ¿cómo es posible que este señor, bueno, tú eres abogado, de economía no sabes, pero se supone que estudiaste en el extranjero, y luego resulta que viene López Obrador, que fue tu principal oponente en el 2006 y tú te robaste las elecciones? Bueno, tuviste 6 años para demostrar, pero como llegó con el punto 56 de ventaja, que fue más o menos como 200,000 votos a favor, que bueno, eso ya lo discutiremos en otro programa, cómo fue el fraude electoral del 2006, Sí, por favor. pero este presidente, expresidente, la verdad, no tenía ni idea de qué llegó a hacer, porque hay una de las cosas que sí voy a tomarme un minuto para comentar. Es algo que lo dice Dolia Esteves, una periodista de allá que está de corresponsal en Estados Unidos, que dice que no le van a perdonar aunque llegue Joe Biden. Porque ahora que supuestamente Joe Biden ya ganó, luego el primero que salió ahí a presumir sus fotos con Joe Biden fue Calderón. Felipe Calderón, ¿no? Y ahora resulta que ya se está jactando porque él piensa, en su cabeza, en su mundo chiquito, piensa que es probable que la libre, ¿no? De que no se le juzgue a él, porque si somos congruentes y le hacemos caso a nuestra lógica, es increíble que Genaro García Luna, siendo quien fue y que haya hecho todo lo que dicen que hizo, que el presidente no supiera nada. Pero bueno, dejemos lo que no supo nada. Pero de lo que sí no se va a salvar, y como dice Dolia Esteves, es de que él piensa que va a quedar bien con los demócratas, pero lo que no sabe es que los demócratas no quieren saber nada de él, porque él, borracho, una vez le faltó al respeto al embajador de Estados Unidos en México y lo maltrató. Y Carlos Pascual, el ex embajador, habló pestes de Calderón en Estados Unidos. Y entonces el que se quejó fue Calderón de Pascual. O sea, después de ese encontronazo que tuvieron, pero el que estaba fuera de sí, porque estaba borracho, porque así lo dice esta Olga Warnat, que estaba borracho cuando tuvo el encontronazo con Carlos Pascual. Y entonces él pidió que lo quitaran. Y entonces cuando le aclaró a Obama sí, a Obama, de por qué el presidente mexicano estaba pidiendo que lo quitaran, que le dije, bueno, pues ¿por qué fue? Pues es que el señor estaba borracho y quería que yo reconociera lo que él me estaba diciendo. ¿Y cómo le vas a dar la razón a un borracho, no? Es que están acostumbrados aquí a que con el poder lo hacen todo, pero Pues sí, pero claro no, que no, no no. funciona en política exterior. No, claro que no. No, y ¿cómo es posible o sea, pero sí hablan de que Andrés Manuel está maltratando a Biden por no reconocer su triunfo. Todavía no ha ganado, o sea, si me O recuerdo sea, al momento dejemos pasado, que haya ganado,
pero todavía no es oficial. Entonces, hay que esperar a que se den los resultados oficiales. O sea, nosotros no podemos decir que sí hubo fraude, que no hubo fraude, porque no nos consta. Eso ya es más bien de la gente de los que viven allá y de los que estuvieron conscientes de ese proceso. Pero a nosotros, bueno, no vamos a decir. ¿Mande? Andrés Manuel está actuando en forma congruente con la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos. De los pueblos, nada más. Sí, no, y lo que les dijo el sábado, o sea, porque fíjate, o sea, de veras, estos chayoteros, vamos a hablar de los chayoteros. Fíjate, el sábado, en plena reunión donde se están hablando de los daños de Tabasco y se está diciendo cómo ha afectado, qué lugares se afectó y todo, sale por ahí un baboso local. Oiga, ¿y usted por qué no ha reconocido a Biden? Hazme el favor, cuando se supone que se están viendo cosas importantes. Exacto. ¿No? Y entonces dice, pues ahorita, y no, hombre, le dio un calladón de boca, así, le dijo, mire, simplemente yo no quiero, o sea, si soy congruente con lo que yo he vivido, o sea, yo no quiero hacerle lo mismo que me hicieron a mí. Exacto. Que todavía, de que estábamos en la discusión del fraude electoral del 2006 y todavía no se reconocía quién era el ganador, y resulta que el presidente de España ya está felicitando a Felipe Calderón. Entonces, si eso me lo hacen a mí, ¿cómo quieren que yo se lo haga a otro? Sale, o sea, con ese calladón de boca, pues, pero te digo, o sea, ¿cómo es posible que la gente chayotera, que abundan, nada más a la primera oportunidad, bolas, saca todo el lodo por delante? Consejo para todos nuestros escuchas de México y del resto de Latinoamérica, si pueden atender las mañaneras, pues está en internet la transmisión, sin ningún inconveniente podrán verlas ahí, nada más busquen Conferencia Gobierno Federal y la fecha del día, o entren directamente al canal oficial del Gobierno de México y ahí podrán verlas todos los días. También se transmiten en Spotify, si mal no estoy, para que puedan enterarse de voz del presidente de todo lo que se está haciendo y trabajando. Digo, hoy el tema es precisamente esto de los chayoteros y de cómo va a impactar a la situación de Estados Unidos al resto de Latinoamérica, pero sí es como muy importante resaltar todas las cosas que se dicen ahí. En lo que se dice ahí en la mañanera, fácil podrían salir un par de notas a nivel nacional o internacional que fueran primeras planas, pero como no hay chayotito de por medio, sí, cosas que no hay difusión. Exacto. Pero bueno, hay ahorita con todo y la situación que se está viviendo, y de eso ya hablaremos en otra ocasión más adelante, pero sí quiero subrayar es que en México está en desarrollo Tren Maya, refinería Dos Bocas y se están rehabilitando el resto de las que hay. Está concluyéndose el tren Ciudad de México, Toluca. Ajá, Toluca, Ciudad de Nuevo México. aeropuerto. Se está enfrentando la pandemia. ¿Con qué otro candidato que hubiese ganado se estaría haciendo tanta infraestructura que va a favorecer al pueblo como se está haciendo ahorita? No, y te faltó, Moy, el tren transísmico. También el transísmico, tienes toda la razón. Sí, no, o sea, la verdad, con esas obras, pronto, pues esta gran nación, yo la verdad estoy muy optimista que sí vamos a tener cambios para mejorar, porque la verdad es de que sí estábamos inmersos en la corrupción y que pues por eso pues no había ni egresados en la UNAM ni en el Politécnico, porque pues nunca había recursos, o sea, no había recursos para salud, no había recursos en las escuelas primarias y secundarias, había una gran deserción a nivel primaria y secundaria. ¿Por qué? Pues porque la gente normalmente clase mediero bajo no tenía dinero para mandar a sus hijos a las escuelas. Entonces,
todo eso parece que no, pero con las becas de apoyo a discapacitados, a adultos mayores, a los jóvenes que están en las preparatorias y y en las universidades, quieran lo que no, pero eso yo digo que en un par de años vamos a ver la diferencia y ese van a ser otro de los indicadores que se va a poder demostrar que este gobierno acertó en apoyar a la educación. Porque la verdad, los niveles de deserción que había en el sexenio pasado, del 2000 al 2015, eran tremendos, ¿eh? De veras. Entonces, eso pues se va a ver. Espero en unos 2, 3 años que se puede evaluar ya con miras a las elecciones del 2024, pero sí se tiene que evaluar. Ya para ese entonces yo creo que ya va a estar terminado el aeropuerto de Santa Lucía y ya el de la refinería de Dos Bocas ya estará por terminarse, pero lo que sí vamos a ver es los cambios, y los cambios se tienen que ver a corto plazo, porque hay muchos que sí son a corto plazo. Por ejemplo, una de las cosas que yo también he visto donde sí ha habido cambios es que curiosamente desde que cambiaron las autoridades en las aduanas, ahora sí, a cada ratito vemos que mueven el dinero y lo confiscan, mueven droga y la confiscan, mueven armas y las confiscan. Entonces, pues sí, estamos viendo que sí hay cambio, ¿no? Sí ha habido un cambio. O al menos, no sé, pero yo antes inclusive el robo de crudo en buques también han detenido, han parado el huachicoleo que le El llaman del 97%, crudo. si mal lo recuerdo, ¿no? Y fíjate, Sí, es otra de las cosas que cayó la prensa mexicana por muchos años, a pesar de que sí, Profeco en su momento notificó de esto, sí. jamás se le dio difusión. No, Ana Lilia Pérez los dijo en sus libros del Cártel Negro y el otro de Pemex, la empresa, y esos libros pasaron Como si así no hubieran existido para como la si no gente hubieran que los vea. existido. Así Ah, es. el hecho de que se esté construyendo la refinería, creo también que es una patada en la entrepierna para nuestro querido expresidente Calderón, Así es. por su majestuosa obra de su refinería de Tula, si me lo recuerdo. Sí, donde nada más pusieron la primer piedra. Millones, 1.000 millones en la barda, Miguel. Eso es una ofensa para los mexicanos, en serio. O sea, carentes de todo lo que había, de todas las situaciones que se estaban pasando, y gastarte 1.000 millones en una barda, en lo que Sí, obviamente fue un acto de corrupción y desvío de fondos del pues gobierno. claro. El presidente seguramente seguirá viviendo otro rato, pero vamos, que descaro, o sea, Pues la sí. complicidad De los medios para de los callar. medios con la clase política Claro. es súper evidente, o sea, de verdad, que no lo ve quien no lo quiere ver. Pues Y sí, esto claro. es muy importante también señalar cómo ha limitado el desarrollo de México, porque justamente en nuestro auditorio, que será primordialmente mexicanos en el extranjero, están conscientes de que se fueron de aquí en busca de oportunidades que aquí no encontraron. No Claro. encontraron porque las políticas del desarrollo jamás se echaron a andar, porque no hubo una... No interesaban, ¿eh? La verdad es que a los gobiernos neoliberales, ya nos escuchamos cada vez como nuestro señor presidente, pero sí, la verdad es que a esos gobiernos nunca les interesó el desarrollo social. Tan es así que el desarrollo social, según en los sexenios se impulsaba y se impulsaba, y no podías entender cómo mientras más se impulsaba el desarrollo social en dinero, en recursos económicos, más se iba la gente. Entonces decía, pues algo estamos haciendo mal.
Pero sin embargo, no, como no había ni autocrítica, ni autorreflexión, ni un análisis de qué era lo que estaba pasando, o sea, bien sabían que lo que estaban haciendo era simular que estaban apoyando el desarrollo social, pero eso era, como decíamos, son sofismas que nos quieren hacer creer que no, sí, son grandes verdades, pero nada más porque lo dice acá el Ciro Gómez Leiva o lo dice Enrique Krause, pues ya por eso lo debemos de creer, pero son mentiras, porque de veras, por ahí hay un análisis que ahorita no recuerdo bien el autor, pero era un análisis de los números de la Coneval desde 1994 hasta 2016, una cosa así. Y fíjate, resulta que en esos 20, 25 años de desarrollo social, se había dado tanto dinero, pero como yo te decía, la pobreza había pasado más o menos de 20 millones en los 90 a cerca de 65 millones para el 2014. Y entonces, pues es brutal. Dices, pues, ¿cómo le meten y le meten y le meten? Ah, pero luego ya te vas a los números y luego resulta que los padrones, por ejemplo, de Sedesol, todos eran, o sea, los muertos recibían dinero, ¿sí? Claro. Como, igual que el padrón del IFE, ¿no? O sea, el padrón del IFE donde los muertos votan, bueno, pues aquí los muertos recibían dinero, ¿no? Y luego resulta que todos los beneficiados de los recursos de Sedesol, por decir algo, que es lo que más tengo de evidencia, es de que esos recursos pues los recibían familiares de presidentes municipales, de gobernadores, familiares de secretarios de Estado, e inclusive, acuérdate, o sea, el propio presidente Fox, su hermano, era beneficiario de los recursos del famoso Procampo. Y entonces dices, bueno, pues por eso es que pues nada más se hablaba mucho del desarrollo social, pero pues ¿cómo es posible que cuando más se impulsa el desarrollo social numéricamente y con apoyos de recursos federales, es cuando más la gente se va a Estados Unidos? Que esa es una de las perspectivas de los estados entre izquierda y derecha que más diferencias hacen, ¿no? La derecha cree que solamente se debe tratar como un ente regulador al Estado entre los privados y, y las empresas, pero pues obviamente las funciones del Estado van mucho más allá, van desde proveer, recaudación de impuestos, para poner un piso parejo para el desarrollo de todos, Así y es. un piso efectivo, ¿no? Como en las simulaciones que se estaban realizando en los gobiernos neoliberales, que por supuesto corresponden también a otros intereses y que se da por entendido y por aceptado, como dices, a través de distractores, de decir, ay, pues las cosas están así, Sí, yo voto por el PRI pues porque mi abuelo lo hacía, eh, me dan despensa, y vamos, estaba apostando el futuro de generaciones por una despensa, por un tinaco, por un bulto de cemento. Y la gente que tenía estos recursos, o sea, lo seguía manipulando, hacía esta serie de manipulaciones para seguir conservando esos privilegios de la clase política que había. pues sí, pero yo creo que eso ya cambió, ya al menos yo lo he visto que sí, ya la gente ya no reacciona igual que como antes, ¿no? O sea, ya porque también llega un momento en que pues, sí te preguntas, bueno, ¿y cómo llegamos hasta acá, no? ¿Cómo soportamos a tanto presidente ladrón, no? ¿Cómo es posible, no? Y porque no nada más es Fox y Calderón, no, No, desde antes. O sea, por ejemplo, si vemos tantito la historia en los 80s con Miguel de la Madrid, no inventes, un sexenio donde tuvimos unas devaluaciones de cerca del 2000%, imagínate en un lo más bajo del sexenio. mundo en ese momento, si la memoria no me traiciona. Sí, no, imagínate, en México en ese entonces, en el 84, ibas y comprabas, por ejemplo, una medicina y tenía un precio.
Y ibas en la tarde y ya había aumentado el precio, ibas al otro día y ya había aumentado otros 10 centavos y así. Sí, ¿Por qué? Porque superdevaluación. simplemente te aumentaban el sueldo cada 3 meses. Imagínate que te aumentaran al año 4 veces el sueldo y obviamente Mucho pues del las discurso, cosas todo subía. mucho del discurso de la derecha también actualmente con diputados, con senadores de la derecha, en su mayoría, por cierto, plurinominales, porque ni para los distritos resulta que Sí, no, cuadran, por era eso, porque que nadie, nos ¿quién iban a vota por convertir en ellos? Venezuela, ¿no? O sea, cuando eso ya pasó, o sea, con de la Madrid, la, la, Claro, la devaluación, la superdevaluación, el claro, crecimiento de la pobreza extrema ya pasó, que nos ya quitaron 3 ceros para sí, simular y que quede exactamente, por que eso ni nos para quitaron azúcar, 3 ceros, Moy. ni pa'l bolillo. O sea, Sí. Y luego te quieren espantar con eso que vivimos hace, pero lo que pasa es que, por ejemplo, los jóvenes no saben de eso, por lo que, bueno, lo que nosotros los viejos pasamos, porque yo te digo, en ese entonces yo, en los 80 yo era obrero y no, no manches, pues, a pesar de que sí que la canasta básica sí alcanzaba con lo que ganaba, pero lo que era increíble es que te digo, un producto, es más, no era exageración, pero tú comprabas, por ejemplo, una medicina y luego ya llegabas a la casa y veías las etiquetas. Yo un día nada más, porque siempre he sido bien ocioso, le quité, llegué a contar 25 etiquetas, imagínate, 25 etiquetas, una tras otra, encima. de que lo Y que estaban actualizando los precios. así es. Y crearon ¿cómo se llama? El de actualizador de precios. Crearon un empleo que se llamó el de checa precios, que era de que tenían de etiquetador y ahí tenías a todos etiquetando. No, pues que ya subió, otra vez a volver a etiquetar y así se la pasaban todos era en todos lados, en las farmacias, en las tiendas de autoservicio, era todo el rollo. Y de veras, es eso que dices, pues, ¿cómo sucedió? Ah, pero eso sí, ahora te dicen, no, pues es que el comunismo nos lleva como a Venezuela y que cuéntame una de vaqueros, ¿no? Sí, aparte, quiero subrayar aquí una cosa bien importante. La devaluación que sufrimos en los gobiernos de derecha no se compara en nada con el día de hoy, que contrario a lo que quieren hacer creer los chayoteros, México tiene la moneda emergente más atractiva en todo el Pues mundo. sí, 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 Mayor porque ya se dieron apreciación cuenta del de que mundo. ya no es la misma corrupción que había en sexenios anteriores. Entonces, fíjense, porque eso también lo debemos de comentar. O sea, a cualquier empresa, ya sea mexicana o extranjera, a todos los trataban por igual. ¿Quieres el contrato? Ahora sí que el 20, 25, 30% de a como te dejes. Ujú. ¿Eso qué hacía? Pues que la obra se iba a sobreprecio y no te vayas tan lejos, la suavicrema, ¿cuánto terminó costando? Ofrenda para ¿Sí? los mexicanos. O sea, Es una afrenta, o sea, ¿por qué? ofensivo. Porque así es como se trabajaba, ¿sí? Entonces, ejemplos de corrupción tenemos, pero sí al por mayor. Y yo sé que van a decir, bueno, ya estuvo bien de hablar de corrupción. ¿Qué proponen? Bueno, pues primero, o sea, para hacer el cambio, pues primero el gobierno federal lo primero que tiene que hacer es parar la corrupción, ¿sí? Y ya después, una vez que caigamos en un círculo virtuoso, pues poco a poco se van a ir viendo los frutos de parar la corrupción, porque sí es un hecho. O sea, eh, simplemente en el año 2000, con esta Marta de Fox, que decían que era la que gobernaba, o sea, imagínense que ella era la que negociaba los contratos de Pemex. Ujú. Hazme el favor. ¿Cómo es posible que la señora le decía al director de Pemex, oiga, yo ya le dije a fulanito que ese contrato se lo vamos a dar. Así que yo no sé cómo le va a hacer, pero le tenemos que dar el contrato.
Sí. Sí, porque yo ya le dije, entiéndame, yo ya le dije, yo ya quedé. ¿Eso qué significaba? Que ya había pasado por ahí. Claro, acuérdate que la señora se ganó el mote de la señora 30%, ¿sí? Imagínate. Imagínate, el 30%, porque, y ahí sí, ellos sí rompieron cánones porque pues se suponía que máximo se pagaba el 15% y ellos dobletearon la cuota. Ah, pero pues de eso quién sabe. Pues así, o sea, reporteros que pues ya pasaron a mejor vida porque a muchos se los echaron por lo mismo, ¿sí? Sí. Sí, porque la verdad es que ellos no se hubieran ido si las cosas no estuvieran tan mal. O sea, si realmente el desarrollo hubiera estado mejor, si por lo menos hubieran tenido acceso a la salud, a la educación, con un empleo, pues digamos, modesto, la gente no se va. Pero si tú te fijas, pues, cómo se apoderó tanto el crimen organizado como no se generaron las condiciones de empleo para que la gente, se quedara arraigada El en salario sus mínimo era, comunidades. era otro tema. ¿Cuánto teníamos que sin que hubiera un incremento real en el salario Real. mínimo? O sea, No, pues, o sea, los salarios mínimos siempre han sido de risa, o sea, siempre, siempre, o sea, siempre han sido por debajo de la inflación, pero muy por debajo de la inflación. Y entonces un salario pues siempre iba a estar bien, bien minimizado, no alcanza para nada con el salario mínimo y obviamente que pues eso generó que mucha gente pues decidiera irse a Estados Unidos o los que por alguna razón no pudieron irse, pues decidían irse al crimen organizado, que esa fue otra de las cosas que provocó todo estos eventos tan desafortunados como fue el neoliberalismo de los últimos 36 años, que provocó eh, podemos decir que como el deterioro de la sociedad, porque poco a poco se fue incrementando tanto las parejas separadas, los divorcios, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, y todo este círculo vicioso se fue incrementando, que conforme se fue deteriorando la sociedad mexicana, pues eso dio como causa el aumento de la criminalidad, el aumento de la drogadicción, y entonces, pues así no se puede arreglar una sociedad de la noche a la mañana. O sea, va a pasar, pero sí es muy necesario que nos mantengamos en esta línea, porque si para el 2024 regresa a la derecha, úchalas, ahí sí va a estar canijo, ¿no? Y yo ahí sí, digo, si regresó el PRI, pues la verdad, no soy pesimista, pero sí, o sea, hay que hacer todo. O sea, yo veo este programa como un parteaguas de concientización hacia las personas, hacia que la gente esté más viva y que se dé cuenta de que todo eso, lo que permitimos durante más de casi 40 años, fue por apatía o porque desde chiquitos nos enseñaron que, pues, nada, pues, ¿para qué te metes a eso? No, pues tú síguele y sigue gozando con el fútbol y con las telenovelas y no, ¿para qué vas a la escuela? Pues sí es más fácil acá y acá el jale está así, que no, o sea, no, nos desvirtuaron tanto que nosotros como familia todavía tenemos la ventaja de que como grupo social somos muy unidos, o sea, tenemos apegos a la familia y eso es lo que nos ha ayudado a que todavía no nos han pulverizado, ¿eh? ujú. Porque si nosotros fuéramos como los gringos, que pues casi
un gran por ciento de su población vive separada y los hijos viven con el papá o viven con la mamá. Entonces, no tienen esa relación de acercamiento con los padres. Y yo creo que esa es la gran cultura que tenemos, de que somos tan arraigados a los padres, que digo, por eso los jóvenes que están en Estados Unidos mandan el dinero a México. ¿Por qué? Porque sienten ese arraigo con su cultura y con su identidad, de que están allá en Estados Unidos. Y yo, por ejemplo, yo tengo un cuñado que vive en Salt Lake City y se fue en el 2000 y ya tiene 20 años viviendo allá. Y en 20 años no ha aprendido el inglés. Y siempre le he dicho, oye, compadre, ¿por qué no? ¿Yo para qué? O sea, sí, ¿no? O sea, no tengo necesidad de hablar inglés. Entonces, si pueden, los que nos escuchan, unas clases, pues hay cursos gratuitos por muchas partes del internet. Créanme, va a beneficiarnos mucho. Sí, es que de veras. ¿Y por qué crees que el mexicano, estando allá, no siente la necesidad de ser absorbido por la cultura estadounidense? Sí, por los lazos de arraigo que tienen con su gente acá en México. Entonces yo creo que en eso sí creo que eso fue lo que nos ayudó a que, a pesar de que estas culturas neoliberales trataron de pulverizarnos, no lo lograron, ¿eh? No lo lograron porque sí, o sea, debemos de entender que aumentó la drogadicción, o sea, pasamos de ser un país productor a ser un país consumidor. Y eso no se veía en muchos años, ¿eh? Yo al menos de que me acuerde, no es que sea una persona espantada, pero sí yo ahora veo que pues, el consumo de drogas es muy, Frecuente. no digo que lo veo normal, pero sí ya no es como antes. Y fíjense que en los 70s, toda la juventud de los 70s fue aquí en México. Si andabas con pelo largo, luego lo decían que eras marihuano. Y marihuano porque pues, era la droga que se consumía, no había otro tipo de droga más que la marihuana, ¿no? Y entonces, pero así, ¿no? Siempre te decían y que, no, pues eres rockero, pues eres marihuano, ¿no? Pero está bien, ¿no? Pero dentro de todo eso, en serio, no era tanta la drogadicción. Pero ahora, su mecha. Y tú los ves y los ves que hasta andan tomando agua y están drogándose con la droga disuelta en agua y dices, chirrión, cómo cambian las cosas, ¿no? Entonces sí está canijo, ¿no? Eso es Sí está preocupante. canijo. Hay este punto que señalaba sobre los amigos que están en el extranjero, que también récord, ¿no? En este sexenio de remesas. Sí, Es algo que hay que señalar. Multifactorial, lo que sea, pero es algo que ha sí, beneficiado también a... Qué curioso, ¿no? Que de repente otra vez la prensa se volvió ciega ante ese tipo de noticias sí. que Se involucran hicieron nudo, ¿no? a la hija del del dueño de Reforma, Sí. involucran a los A los dos hijos de a los Salinas, de Calderón, que diga los de Fox, de Calderón no me acuerdo, y de no, repente, fueron de Fox. ¿no? Ya, nada Y pasó la noticia desapercibida, de noche. ¿sí? Pues ahí está la respuesta entonces de quién siguen recibiendo chayotito. ¿De quién siguen Y recibiendo mientras chayote? podamos este espacio, no mientras podamos, les aseguro que mientras exista este espacio, va a ser libre 100% de chayote. Muchas Así gracias a es. todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias, Miguel, por Muchas gracias a regalarnos ti, de tu Moy. tiempo y espero que nos vuelvas a acompañar próximamente en los siguientes programas que vamos a estar realizando con temas más diversos y de mayor interés para nuestra audiencia. Muchísimas ¿Cómo gracias. no? Gracias a ti, Moisés. Nos vemos. Estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.